Y asimismo también tenemos la presencia de la magíster Soledad Miriam Gómez Peña, a quien pido un fuerte aplauso y que tendrá a su cargo esta exposición. Bien, la ponente que hoy vamos a tener el gusto de escuchar respecto a un tema tan importante como son las normas archivísticas, tiene estudios de docencia y maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, con cursos de archivística en la Escuela Nacional de Archiveros ENA, con más de 26 años laborando en la administración pública, con diversos diplomados en gestión pública otorgados por el Colegio de Economistas de Lima en gestión pública aplicada a los gobiernos locales y delitos contra la administración pública, emitida por el Colegio de Abogados de Lima, diploma magisterial en administración municipal, otorgado por el Cambridge International University, con diploma en gestión municipal pública, otorgado por el Colegio de Abogados en Cañete y el Instituto de Capacitación y Actualización UDIAPOLIS, diplomada en gestión tributaria municipal y del sector público, otorgado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo Tecnológico Científica Perú, diploma en gestión municipal efectiva y concursos de SIAP, formulación presupuestaria y tesorería gubernamental, emitida por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, habiendo participado en el primer Seminario Internacional de Archivos y Gestión Documental, el multiverso archivístico en la gestión pública, organizado por la Escuela Nacional Archivística ENA, con numerosos cursos en gestión archivística, documental y archivos digitales en la administración pública, así como reconocimientos por su excelente desempeño a cargo de distintas áreas administrativas, como diploma de honor otorgado por el alcalde Julio Homero Saldaña Grandes por su eficiente labor en el cargo de operadora de sistemas en bien de la administración municipal y bienestar del distrito. En septiembre de 2022 participó como ponente, representando al Perú en el 13º Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos 2022, llevado a cabo el 7 al 9 de septiembre, teniendo como sede principal en Medellín, Colombia, invitada con el tema Buenas prácticas archivísticas en la Municipalidad de Comas. Sin más preámbulos, con ustedes la magíster Soledad Miriam Gómez Peña, para quien nuevamente pido un voto de aplauso. Por favor, Buenas tardes, agradecer esa bonita presentación. Primero les traigo el saludo cordial de nuestra gerenta general, la doctora Len Ramírez, del Gobierno Regional del Callao. Ella es gerente general del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao. Bueno, acá ya mandándonos en un tema muy bonito que es la archivística, en todo lo que es gestión pública. Agradecer mi presencia, la invitación a mi entidad. Agradecer primero al doctor Johnny Cano, a la doctora Tania Ocaño, su gerente de gestión documentaria y atención al ciudadano, y a una colega archivista, a Ruth Mabel Boca, que ella siempre está con nosotros en los eventos archivísticos, que es la encargada del archivo periférico de la Gerencia de Administración y Finanzas. Y agradecer a todos su presencia y, bueno, disculpen por el retraso, ¿no? Pero empezamos. El tema que hoy nos trae a capacitación es normas archivísticas, transferencia de documentos al archivo central de la Municipalidad de Ate. Siguiente, por favor. Bueno, si hablamos de normas archivísticas, primero tenemos que señalar la ley, la 25323, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, con la finalidad de integrar, estructurar, normativa y funcionalmente todos los archivos de la administración pública. Siguiente, por favor. Tiene por funciones proteger, defender el patrimonio documental de la nación, contribuir a la eficiente gestión pública y privada en el apoyo del desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de la identidad nacional, fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales, que hoy vamos a tocar, asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos, que justamente vamos a ver hoy, el tema de la clasificación, y regular y garantizar la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en el entorno digital. Siguiente, por favor. Estamos hablando de normas archivísticas, vamos a tocar la Directiva 010,
que nos dice la norma para la organización de documentos archivísticos en la entidad pública, ¿no? Yo sé que todos ustedes a diario emiten documentos, emiten y reciben documentos de todo tipo, y pues esa documentación tiene que tener un orden. Hay unos procesos archivísticos que hoy vamos a conocer, pero para ello tenemos que saber algunos conceptos. Primero, el tema del fondo documental. ¿Qué es el fondo documental? El fondo documental es el conjunto de documentos que se generan en una entidad a través de la emisión de los documentos en las unidades, en los órganos y unidades orgánicas. Si hablamos de fondo documental, ¿cuál sería el fondo documental? ¿Cómo se llama su institución? ¿En qué institución estamos? La Municipalidad Distrital de Ate. Eso es el fondo documental, ¿ya? Nuestra Municipalidad Distrital de Ate. En mi caso sería el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, CAFET, ¿no? Los fondos documentales son las instituciones. Tienen también dentro de las instituciones las secciones. Las secciones son cada una de las divisiones de este fondo documental. Están constituidas por los órganos, unidades orgánicas. Pero también tenemos subsecciones. Por ejemplo, acá en la entidad, en nuestra estructura orgánica no tenemos al archivo central, ¿verdad? Dentro de la estructura orgánica es un área interna de la Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, ¿verdad, doctora? Entonces, esa es una subsección, ¿ya? Bueno, tenemos también las series documentales, como dice ahí, conjunto de documentos producidos por un órgano en el desarrollo de una misma actividad administrativa, regulado por la misma norma jurídico-procedimiento. Tiene características comunes y a veces se atiende en un mismo asunto, ¿no? O por un mismo asunto. Por ejemplo, las licencias de construcción, ¿no? Tengo una licencia, otra licencia con semejantes características. Esa emisión de ese documento va formando una serie. Nuestra serie será licencias de construcción o licencias de funcionamiento, ¿no? También hay una serie muy conocida que se llama correspondencia, que agrupa varios tipos documentales, que ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Ya, en la organización de los documentos tenemos 4 etapas. La primera va a ser la identificación. La primera identificación que vamos a hacer es del organismo. ¿Este documento me pertenece como institución o no? ¿Qué es lo que nosotros debemos resguardar en esta institución? Por ejemplo, hemos dicho que el fondo documental es toda la documentación que se crea a través de los órganos y unidades orgánicas, ¿verdad? Si yo tengo en mi trabajo diario, generalmente en la Oficina de Asesoría Jurídica, yo manejo normas jurídicas que han sido publicadas en el Diario El Peruano. Yo les consulto, les hago la consulta. A ver, ¿esas normas estamos obligadas a custodiarlo nosotros? No. A ver, ¿es necesario que nosotros estemos obligados a resguardar esa información? Ya, justo aquí va este concepto. ¿Qué dice? Identificar el organismo. Solo podemos custodiar y estamos obligados a custodiar la documentación que producimos. Nosotros tenemos un ente de control que viene a ser la Contraloría General de la República, que a través de su Oficina de Control Interno, ¿no?, nos pide documentación cuando hace alguna investigación. Ellos nos podrán decir, me tienes que entregar las normas jurídicas, no sé, del 2015. ¿Nos podrían solicitar a nosotros? No, porque no somos el ente emisor de esas normas jurídicas. Tendría que pedirlo, ¿a qué diario? Al peruano. Al peruano, ¿verdad? Entonces partamos de ahí, que nosotros tenemos que identificar los documentos que nos corresponden. Por eso dice identificación del organismo, ¿no? Del organismo emisor del documento. Luego dice identificar la sección, a qué sección pertenece esa documentación. Cada sección está constituido por los órganos, unidades orgánicas, ya lo habíamos dicho. Entonces cada quien tiene la responsabilidad de resguardar su información que emite. Generalmente ese resguardo lo hace en los archivos de gestión por 2 años, ¿verdad? Y después ya tiene que ser transferido al archivo central. Entonces, identificamos la sección, a qué oficina pertenece, a qué órgano o unidad orgánica. Luego dice, identificamos el tipo documental. En tipos documentales tenemos los informes, los memos, las cartas, las PECOSas, ¿no?, los pedidos de comprobante de salida, los comprobantes de pago, etc. También dice identificación de la serie documental, ¿no? Por ejemplo, las resoluciones de alcaldía
como su nombre lo dice, es una serie documental, ¿no? Tenemos varias resoluciones que, aunque aprueben distintos petitorios, ¿no?, tienen una misma estructura, por tanto conforman una serie documental. Hay una serie especial que se llama correspondencia, que engloba todos los tipos documentales que no son trascendentes, que son usados para viabilizar un procedimiento administrativo. Por decir, yo voy a emitir una licencia de construcción que se inicia por mesa de partes con la presentación de una solicitud o un formato, ¿verdad? Entonces, ese formato, en el trayecto de su atención, va generando informes, memos, cartas al administrado si le falta un requisito. Entonces, todos esos documentos están englobados en una serie de correspondencia porque son de apoyo, viabilizan la atención de ese acto administrativo. Porque finalmente el documento final que va a salir de esa petición va a ser una licencia de construcción o una licencia de funcionamiento, cual haya sido el petitorio, ¿verdad? Entonces, por eso que los tipos documentales de informes, memos, cartas, oficios, están dentro de una serie general que se llama correspondencia. Sigamos, luego viene, no, retrocede por favor, luego viene la fase de la clasificación. Esas series tienen que estar agrupadas, ¿no? Nosotros ya en el archivo central, cuando nos transfieren esa documentación, tenemos que tener su respectiva ubicación para, por decir, la subgerencia de gestión documentaria y atención al ciudadano, para la gerencia de asesoría jurídica. Cada quien tiene que tener reservados sus estantes para colocar ahí las respectivas series de cada oficina, ¿verdad? Y tienen que estar ordenadas por series documentales, perdón. Ya, la ordenación. ¿Cómo se ordenan los documentos? Los documentos, si tienen un orden numérico, si están signados con una numeración, ese va a ser el primer criterio de ordenamiento. Por ejemplo, los informes tienen número. Voy a ordenar mi informe 1, seguido del 2, del 3 y así en forma consecutiva, correlativa. Después, si es que un documento no tuviera número, va al segundo criterio, que es el criterio el criterio, está ahí, la diapositiva con nueva, es cronológico. Lo ordenamos por fecha, ¿ya? Si ese documento no tiene número, entonces lo vamos a ordenar por fecha. Luego, ojo, fecha y hora. Puedo haber tenido dos documentos que recepcioné el mismo día. ¿Cuál va a ser el criterio de ordenamiento? ¿Cuál va primero? Ahí ya empezamos en el segundo criterio, que es la hora. Luego viene por orden alfabético. Podemos tener, no sé, fichas catastrales que no tienen número, por decir, o no sé, fichas de empadronamiento. Entonces, ahí no tienen número, puede ser que no tenga fecha, o todas sean de la misma fecha. Entonces, utilizamos el tercer criterio, que va a ser el alfabético. Luego viene el tercer procedimiento, que es la asignatura, que consiste en establecer un código para identificar esas series documentales, ¿no? Una codificación que va a empezar primero por la oficina, por codificar las siglas de la oficina, que ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Lo que hablábamos entonces, ¿cuál es nuestro fondo? ¿Cómo se llama nuestro fondo documental? Municipalidad Distrital de Arte, que está dividida en secciones. Por ejemplo, una de ellas va a ser la subgerencia de recursos humanos. A su vez, esta sección puede tener áreas internas, ¿verdad? En el ejemplo tenemos al área de remuneraciones, que está dentro de recursos humanos. Esa va a ser una subsección. Tenemos series, como las planillas de pago, que derivan en boletas de pago, que va a constituir una subserie. Y tenemos tipos documentales que ya habíamos señalado, informes, memos, cartas, ¿no?, que se emiten a diario en nuestras oficinas. Siguiente, por favor. El fondo, para poder tenerlo claro y no olvidarnos, es como una torta. La torta es toda la institución, ¿ya? Nuestro fondo, Municipalidad Distrital de Arte. Y las secciones va a ser cada pedazo de esa torta. Todas las secciones están constituidas por los órganos y unidades orgánicas. Siguiente, por favor. Es lo que tenemos acá. Aquí van a estar todos los órganos y unidades orgánicas, son nuestras secciones, y lo que no vemos, las áreas internas, van a ser las subsecciones. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos a la subgerencia de gestión documentaria y atención al ciudadano, que se encuentra dentro de la Secretaría General, ¿verdad? Es importante ver la jerarquía que hay entre una unidad orgánica y un órgano. Ahora lo vamos a ver por qué. Siguiente. Entonces, en nuestra entidad, en la Municipalidad Distrital de Arte, tenemos varias secciones, ¿verdad? Siguiente.
Yo quiero mostrarles esto que para mí es importante. Esto de acá se denomina tabla de detención de documentos archivísticos. ¿Por qué tanto hablamos de los fondos y las secciones? Ahora les voy a explicar. Esta tabla de detención de documentos archivísticos es muy importante como instrumento de gestión en las entidades, porque aquí vamos a señalar, uno, la codificación de nuestras series documentales. En esta ficha, por ejemplo, en esta tabla, arriba tienen como sección, ¿ve? Ahí le va a pedir la sección. Como ya nosotros hemos aprendido que es una sección, la sección es el órgano o la unidad orgánica. En este caso es la jefatura institucional, cuya codificación es JI, que vienen a ser las iniciales de esta oficina, ¿verdad? Y tiene un número que lo acompaña, que corresponde a la serie documental que emite esta sección. Por ejemplo, las resoluciones jefaturales están codificadas como JI, línea oblicua 001. Pero adicionalmente a señalar la serie, aquí tenemos que ponerle el valor de esa serie. Si esa serie es importante o no para nuestra institución respecto a la custodia. Si tiene un valor permanente o un valor temporal. Si esa serie en algún momento podemos eliminarla, deshacernos de ella o no. Por ejemplo, si decimos P significa permanente, que esa serie no se puede eliminar. En esta tablita se ha establecido como ejemplo, esta es una tablita por si acaso del Archivo General de la Nación, en su archivo de gestión dice que todas las resoluciones, el AGN lo resguarda por 5 años y después lo transfiere al Archivo Central por 25 años más. Y da un total de 30 años en custodia en el Archivo General de la Nación. Pero ustedes dirán, entonces no es permanente, a los 30 años ya lo puede eliminar. No, no es así, sino que hay otra norma que nos señala que pasados los 30 años ya debemos transferir ese documento para una custodia especializada en el Archivo General de la Nación. Bueno, acá coincide, ¿no? El emisor es el archivo y también el que va a custodiar en el proceso de transferencia va a ser el Archivo General de la Nación también. Bueno, entonces ellos después de 30 años ya tienen que mandarlo a un resguardo especial, un resguardo que permita que ese documento se conserve a lo largo de los años de forma permanente. Tenemos otra serie que dice proyectos normativos del sector, así lo han denominado, dice en su archivo de gestión 8 años y en el archivo central 22 años. Igual cumplen los 30 años y también es de carácter permanente, se va a custodia. Pero también tenemos series como por ejemplo el codificado con JI 004 dice representación institucional. Es de carácter temporal, se guarda en el archivo general 4 años, en el archivo central 4 años y después de 8 años, ¿qué pasa con los que tienen valor temporal? Ya se pueden eliminar, ya podemos deshacernos de ellos. Pero a ver, ¿cómo es la forma correcta de hacerlo? No es que desaparecemos el documento, lo rompemos, lo trituramos, no. Tiene que seguir un procedimiento que se llama eliminación. Ese procedimiento de eliminación se hace ante el Archivo General de la Nación. Todo documento que tenga valor temporal y ya cumplió su tiempo en custodia, tenemos que someterlo a una evaluación, ¿no? En un comité evaluador, que ya les voy a indicar más adelante, y para que este comité apruebe su eliminación, que netamente es un traslado al Archivo General de la Nación, no es una eliminación tal como literalmente se señala, ¿ya? Ellos sí son los encargados de eliminarlos, ¿ya? Sigamos, siguiente. Esta tablita de detención, sigue por favor, siguiente. Ve, acá tenemos otra sección, Secretaría General con sus respectivas series y la valoración de permanente o temporal y los años que deben ser resguardados. Siguiente, por favor. Esto de acá, este instrumento de gestión llamado Programa de Control de Documentos, les comento, justamente da como resultado la tablita que acabamos de ver, que es necesario tener en cada institución para saber cuántos años debemos resguardarlo en nuestras oficinas y cuántos años en la entidad. Este programa de control de documentos se hace a través de unas fichas, ¿ya? Fichas que son, ¿qué les digo? En algunos casos muy fáciles de desarrollar, en otros un poco más complejos. Lo que ha hecho de que muy pocas instituciones tengan su programa de control de documentos. Vamos a ver qué instituciones han logrado aprobar su
programa de control de documentos. Tenemos, dice, el Archivo General de la Nación, que recién en el 2023 ha conseguido su aprobación, el Banco de la Nación 2022, la Central de Compras Públicas 2022, la Contraloría General de la República en el 2021, la Defensoría del Pueblo 2022. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, siguiente, ya, ahí. Siguiente diapositiva. Ya, ahí vamos a ver el organismo supervisor de las contrataciones aprobado en el 2021, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 2021, ¿no? Entre otras entidades. Siguiente, por favor. La Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, SUTRAN, en el 2021, la Superintendencia Nacional de Migraciones 2021, entre otras. Retrocede uno, por favor. Ya, a ver, otro. Vamos a buscar municipalidades aquí. De toda esta lista de 33 instituciones a nivel nacional, por si acaso, solamente la Municipalidad Distrital de Lince y la Municipalidad Distrital de Santiago del Surco en el 2021 han conseguido elaborar y aprobar su programa de control de documentos. ¿Qué quiere decir? Que si este año la Municipalidad de Arte se propone elaborar, aprobar su programa de control de documentos, ¿qué número de municipalidad sería? La tercera municipalidad que logra aprobar ese programa de control de documentos. Interesante, ¿verdad? ¿Y sí lo pueden hacer? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver el por qué muy pocas instituciones, siguiente por favor, han logrado aprobar su programa de control de documentos. Siguiente. De 240 organismos públicos aproximadamente, solo 33 entidades tienen ese programa de control de documentos. Vamos a ver por qué. Siguiente. Por si acaso, en la normativa que ustedes tienen, ¿no? En la normativa del sistema de archivos, ya tienen ahí un capítulo que dice la sugerencia de gestión documentaria y atención al ciudadano, previo a la elaboración del programa de control de documentos. Retrocede, por favor. Elaborará un cronograma de trabajo para realizar las visitas de asesoramiento técnico a los responsables designados de los archivos de gestión de cada órgano y unidad orgánica. Miren, ya está ahí el compromiso. Recibir el asesoramiento, dice el responsable designado del archivo de gestión, elabora el proyecto de fichas técnicas de series documentales. Aquí está el tema, en las fichas técnicas de series documentales, para lo cual emplea un anexo, ¿no? Ya tiene aprobado también su anexo de ficha técnica. Finalmente dice la sugerencia de gestión documentaria y atención al ciudadano, revisa el proyecto de las fichas técnicas, se reúne con los responsables designados por los archivos de gestión involucrados a fin de realizar los ajustes necesarios y correcciones del caso, y se deja plasmado esta reunión en un acta de reunión, que también tiene su formato. Esa directiva está completa. Siguiente, por favor. Entonces, este es el acta de reunión que han aprobado en su normativa. Siguiente. Luego dice, la sugerencia de gestión documentaria, dice, compila los proyectos de las fichas técnicas de los archivos de gestión, y luego dice que el sugerente de gestión documentaria convoca al comité evaluador de documentos para la evaluación y aprobación de esa ficha técnica. Cada ficha técnica tiene que estar evaluado por un comité cuyos miembros son el secretario general, que representa a la alta autoridad, el gerente de asesoría jurídica, o quien haga sus veces, y un representante, ¿no?, o la subgerenta, en este caso, de gestión documentaria y atención al ciudadano, que es el secretario en este comité. Luego dice, la sugerencia de gestión, dice, remite mediante informe a la Secretaría General los proyectos de este programa de control de documentos visados, ¿no? Luego dice, si encuentra conformidad la Secretaría, los visa y los deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la opinión legal, y finalmente se propone este documento ante el Archivo General de la Nación también para su aprobación. Dice primero a la Gerencia Municipal y luego se eleva al Archivo General de la Nación, que también tiene que aprobarlo. Siguiente, por favor. Estas son las famosas fichas técnicas de series documentales. Si nosotros observamos, arriba nos pide, dice Región Lima, la unidad de organización alcaldía, y acá justamente viene lo que hemos estado aprendiendo, la sección, ¿no? Una sección, alcaldía, luego acá al lado derecho vemos, dice, nuevamente la entidad, Municipalidad Distrital de Arte, en este caso es una ficha del INSE, ¿no? Luego dice, el documento de gestión es una ordenanza,
Documento de gestión dice Ordenanza 429 que aprueba el reglamento de organización y funciones. Pero la serie de esta ficha corresponde a la serie documental agendas. Esa es la serie documental, agendas. Generalmente son las agendas de alcaldía. En esta ficha piden datos como, por ejemplo, su definición, dice, contiene la programación de reuniones de carácter institucional. Lo más complejo de esta ficha es ver el marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo que nos ampara el emitir o el llevar esta agenda, esta programación de reuniones? Aquí en el marco normativo es fácil, la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, ¿verdad? No es una serie compleja, es un documento, ¿no?, que viabiliza quizá la atención en alcaldía. Esta ficha es fácil de rellenar. Siguiente, por favor. Siguiente. En esta otra ficha, cuya serie documental son las resoluciones de gerencia de la Oficina de Administración Tributaria, es aquí donde a veces en oficinas muy técnicas, muy especializadas, se hace un poquito más compleja el realizar, el rellenar esta ficha. Porque el marco normativo es un poco más complejo. Por ejemplo, para elevar una resolución de la Gerencia de Administración Tributaria, como marco normativo se tiene el texto único ordenado del Código Tributario, ¿no?, aprobado con Decreto Supremo 133/2013, me parece que dice. Está la 2744, está la Ley de Tributación Municipal, está la ley de las ordenanzas de ámbitos municipales, ¿no?, y toda la documentación, toda la legislación especializada para poder emitir esas resoluciones. En este caso, esta ficha tiene que ser elaborada con el personal especializado en tributación. Es por ello que a veces se demora en poderse aprobar un programa de control de documentos institucional, porque se debe contar con la predisposición de los especialistas de las áreas más complejas para poder fácilmente llenar estas fichas y sacarlas rápidamente. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no?, acá está más grande para poder leerlo, ¿no? Habíamos visto que las resoluciones de administración tributaria tenían este marco normativo, el texto único del Código Tributario, la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 2744, Ley de Tributación Municipal, las ordenanzas de ámbitos municipales. Luego dice la ordenanza que aprueba el nuevo régimen de aplicación de sanciones administrativas y la tabla de infracciones y sanciones administrativas. Siguiente. Esta es otra ficha, las series son memorias anuales. También tiene un marco normativo sencillo, la Ley de Municipalidades, Ley Orgánica de Municipalidades. Siguiente. Esta otra ficha dice de resoluciones jefaturales de administración y finanzas. También, siguiente, por favor. Su marco normativo es un poco más complejo. Esta es una ficha, me parece que del Minedu. Siguiente. Esta otra ficha, sesiones del Consejo Directivo. Siguiente. Ya, nos vamos a detener ahí. Entonces, han visto que solo lo que se requiere es un poquito de ser perseverantes en obtener como archivo, como la sugerencia de gestión documentaria, en obtener la atención de los órganos y unidades orgánicas, especialmente de sus especialistas, de sus técnicos, conocedores de la materia, para que con ellos se puedan elaborar estas fichas, que no son muchas, las más especializadas son de contadas oficinas, ¿no? Y sería muy bueno que emprendan este reto para que puedan ser la tercera municipalidad que obtenga, ¿no?, la aprobación de su programa de control de documentos. Ahora, han visto en esta ficha técnica que es necesario que saber codificar las secciones, ¿verdad? Muchas veces en nuestras instituciones no tenemos una normativa, una directiva interna, de estos son nuevos en la gestión, identifican mal las siglas de las unidades y órganos, lo colocan mal, ¿no?, en nuestros informes, en los memos. Vamos a ver, por ejemplo, primero, dice, la regla ortográfica para consignar las siglas que nos señalan. Dice, para consignar las siglas de los nombres se tomaba en cuenta la primera letra y se consignaba siempre en mayúsculas. Qué fácil, ¿verdad? Municipalidad Distrital de Ate, la inicial de cada palabra en mayúsculas. Gerencia Municipal, ISGM, Alcaldía, la A. Siguiente. Ah, está bien. Ya, aquí hay una regla especial que a veces no hemos tomado en cuenta algunas instituciones. Dice la regla ortográfica para consignar las siglas de las palabras que están en plural. Se duplicarán las letras iniciales de cada palabra y se escribirán en mayúscula.
Por ejemplo, tenemos recursos humanos, una palabra en plural que debe ser codificada con una doble R y una doble H. Así como hacemos Estados Unidos, que también está en plural, EEUU, ¿verdad? Así debemos codificar a la subgerencia de recursos humanos. Siguiente, por favor. Luego está el uso de la línea oblicua o de los guiones medios para poder separar una sigla de otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos hecho un ejemplo. En el café dice la línea oblicua backslash va después del fondo documental y entre los órganos y unidades orgánicas. Después del fondo documental, que es café, que es lo primero que aparece en la nomenclatura de nuestros documentos. Después van los órganos y unidades orgánicas, como ven acá en los ejemplos, ¿ve? Resolución Gerencial General 01-2023, viene primero el fondo, la línea oblicua, GG. Siguiente. Luego, acá en la entidad he podido observar, he estado revisando un poquito su documentación, que ustedes utilizan el guión medio para separar sus siglas, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Ya? Por ejemplo, he visto Resolución de Alcaldía 01-2023, primero ponen el órgano o unidad orgánica y después al final va el fondo documental, las siglas del fondo documental, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la resolución de gerencia municipal 065-2021. No utilizan siglas, sino la palabra completa, ¿no?, de la serie documental. Siguiente, por favor. Hemos podido sustraer de su directiva, ¿no?, esta tabla, este cuadro de siglas para la foliación de órganos y unidades orgánicas, ¿ya? Todas están correctas, son la letra inicial de cada palabra, en la que hemos podido observar en recursos humanos, que se considera SGRH, ¿verdad? Siguiente. Hay una forma, ¿no? Como decía, tenemos que normar cómo codificar nuestros documentos, cómo consignar las siglas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una forma de consignar el tipo documental, luego el número, el año, el fondo documental que nosotros tenemos en café, decíamos el órgano y unidad orgánica. Siguiente, ¿no? Y pues ya tendríamos el resultado de acuerdo a ese orden, ¿no?, de las siglas de nuestros documentos de forma correcta. Siguiente. Pero, ¿qué pasa? ¿Será un pecado consignar subgerencia de recursos humanos como SGRH? No, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política, ¿qué dice? En el caso de gobiernos regionales, dice, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ¿verdad? Coordina con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. En el caso de ustedes, las municipalidades provinciales y distritales, dice, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Quiere decir que si yo decido que mis siglas deben ser así, ¿tendría esa potestad o no? Sí. ¿Está en contra de las reglas ortográficas? Bueno, se pasó por alto eso, ¿no? Pero sí lo puedo hacer, sí lo puedo considerar. Siguiente, por favor. Porque si no hago esto, si no estandarizo la forma de cómo considerar mis siglas, ¿qué va a pasar? Voy a tener documentos, son de cafetas por si acaso, documentos mal signados, ¿no? Por ejemplo, ahí después de la subgerencia, de las iniciales de subgerencia, le han puesto un guión y después le han puesto RRHH, ¿verdad? Casi correcto, a excepción de ese guión que no debe ir. Siguiente. En la codificación acá primero ponen las iniciales. Mira, la especialista se llama Roselena Huancapasa Condori. Le ponen primero las iniciales del especialista y después el fondo documental, ¿no? No se ha considerado la regla, el orden, que primero debía ir al fondo. Luego debía ir el órgano, unidad orgánica, donde elabora el especialista y después las siglas de su nombre. Siguiente. ¿Ve? Igual acá le pone correctamente el fondo, le pone el órgano y unidad orgánica, pero al consignar sus siglas, primero no debe ir con línea oblicua, backslash, no. Debe ir con un guión medio, que significa subordinación. ¿Ya? Y ahí no consideró su segundo nombre, Yolanda Isabel, faltó la I latina. Se supone, no se supone, ya creo que es sabido por todos que mi nombre es tal como figura en el DNI. Si tengo uno o dos nombres, siempre debo consignarlos cada vez que me pidan mis datos. Siguiente. Igual acá, otro error, debió ser guión antes de las iniciales del nombre. Siguiente.
Igual acá le hemos puesto a la sugerencia de contabilidad CONT, ¿verdad? Si no tenemos una directiva, va a suceder todo este tipo de cosas. Ahí debió ser, ¿cómo debió ir ahí? Era la sugerencia de contabilidad. Perfecto, SGC. ¿Ya? Siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Ahora lo van a saber. Tenemos tipos documentales, resoluciones, informes, memorandos, cartas, oficios, proveídos, que son de uso frecuente. Siguiente, por favor. ¿No? Pero muchas veces emitimos también mal estos documentos. ¿Ustedes han escuchado del memorando circular? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha llegado un memorando circular? Sí. ¿Y cuándo les llega el memorando múltiple? ¿Saben cuándo se utiliza uno u otro? A veces nos confundimos. A veces emitimos porque, bueno, se acostumbra, se estila. En mi oficina siempre han emitido un circular. Pero debemos saber cuándo debemos emitir cada uno de ellos. Es distinto el contexto para emitirlos. Dice, ¿cuándo se emite un circular? Documento de uso interno cuando el mismo tema o texto se difunde para conocimiento general. Es breve y directo. No amerita respuesta. Por ejemplo, hemos estado en pandemia, ¿no? Yo pude haber sacado un memorándum circular señalando desde mañana todos el uso obligatorio de mascarillas. ¿Estaría correcta su emisión como circular? Es de uso general, no amerita respuesta, es una disposición, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se emite un documento múltiple? Puede ser carta, memo, informe múltiple. Cuando dice un mismo texto se difunde de forma interna a un determinado grupo de destinatarios, es breve y directo, el trato puede ser vertical, descendente o horizontal, es decir, entre subordinados o entre dependencias del mismo nivel jerárquico, superior a nivel jerárquico inferior. Sí se espera respuesta. Cuando emites un múltiple es porque tiene que responderte la oficina o tiene que remitirte alguna información, ¿verdad? Por ejemplo, estamos todos en un proceso a veces de observación de la Contraloría, donde piden documentos, donde tenía varias áreas, varias oficinas, ¿verdad? Entonces mandamos un múltiple para que ellos envíen la documentación respecto a cierto pedido de información. ¿Ya? ¿Cuántas secretarias están presentes acá? A ver, ¿qué hacen la manito? ¿Han estado emitiendo bien sus memorándums, informes múltiples, circulares? ¿No? Es bueno siempre recordar, ¿no?, los conceptos y saber cómo debemos emitir nuestros documentos. ¿Ya? Sigamos, siguiente. Tenemos la resolución, que dice es un acto administrativo motivado por el cual se toma una determinación conforme a su competencia y en el marco de las normas del derecho público. Está destinado a producir efectos jurídicos sobre la administración o intereses, obligaciones y derechos del administrado, ¿verdad? Tenemos también el memorándum, documento que se cursa entre órganos y unidades orgánicas independientes del nivel jerárquico para comunicar aspectos administrativos de su competencia. Tenemos los informes, es un documento, ojo, los informes es un documento expositivo que examina hechos, derechos o asuntos técnicos de forma pormenorizada y detallada de un asunto determinado o pedido de instancia. El informe es un informe técnico. Es un informe especializado, perdón, es un documento especializado, ¿no?, que tiene cinco capítulos, digamos. Bueno, necesitamos siempre considerar en un informe antecedentes, la base legal, el análisis, las conclusiones y las recomendaciones sobre un asunto en específico. ¿Ya? Es diferente emitir un informe que emitir un memorándum. Hay que saber cuándo emitir un memo, cuándo emitir un informe. Tenemos también los oficios, que son documentos emitidos, dice, por los órganos y unidades orgánicas con una entidad de la administración pública. Si es una entidad pública, le mandas un oficio. Pero la carta dice documento emitido por los órganos y unidades orgánicas con una persona natural o jurídica que no pertenezca a la administración pública. A una institución privada se le manda oficio, se le manda carta. A ver, dice, la carta es un documento emitido por los órganos y unidades orgánicas con una persona natural o jurídica que no forma parte de la administración pública. Tiene que enviarse
una carta, porque no es de la administración pública, estoy mandando a un ente privado, ¿ya? ¿Estamos redactando bien nuestros documentos? Tenemos también el proveído, ¿no? Bueno, que es un documento para derivar la atención de otro, ¿no?, a la respectiva unidad orgánica de acuerdo a sus competencias. Entonces, es bueno saber el concepto. ¿Por qué? Porque estos documentos bien emitidos, bien signados, van a poder ser fácilmente ordenados, clasificados en el archivo central y resguardados. Siguiente, por favor. Tenemos, dice, elaboración estandarizada de documentos. También debemos nosotros consignar como documentos de gestión o dentro de alguna normativa interna, ¿no?, ya sea de trámite documentario de archivo, esto. Los formatos, estandarizar nuestros formatos para la emisión de documentos, sobre todo los de uso frecuente. Tener todos un mismo tipo de letra, un tamaño de letra, unos márgenes estándares, ¿no?, para tener una uniformidad en la producción de nuestros documentos. Siguiente. Nosotros, muchas entidades están haciendo uso del sistema de gestión documental. ¿Acá se usa ese sistema? Todavía no. La están implementando. Este sistema de gestión documental que corresponde, ¿no?, que está, ¿cómo se llama? Lo provee el Ministerio de Economía y Finanzas, es un sistema que te emite, ya te da un formato de los documentos, ¿no? Ya tiene un formato preelaborado donde uno complementa el contenido. Pero igual debemos preocuparnos en que al momento de adecuar este formato, este sistema, cuando lo adecúan, lo personalizan a nuestra institución, deben contemplar las siglas como deben de ser. Contemplar las siglas como yo tengo en mi normativa, ¿ya? Tenemos que considerar ello para mantener una uniformidad entre los documentos que yo emito en mi ordenador, en los informes, memos que emito en mi ordenador, con los que puedo emitir a través de este sistema de gestión documental. Siguiente, por favor. Y bueno, me salgo un poquito del tema en esto. Este sistema, por ejemplo, cuando se implante, te va a generar documentos en una carpeta llamada T-documentos, ¿no? Lo genera en tu ordenador. Siguiente, por favor. Esta carpeta, siguiente, va a resguardar la información, va a grabarla con esta nomenclatura. Por ejemplo, arriba dice Informe EB7 2023 AC, ¿no? Es un informe de archivo central. Pero si esta nomenclatura no te ayuda, no te facilita su ubicación, si esta denominación del archivo no brinda las necesidades de búsqueda de información digital, tú tienes que trabajar en ello con la Oficina de Tecnologías de Información para que tenga un nombre adecuado, un nombre que corresponda, que se identifique con tu sección documental. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, es un ejemplo de nomenclatura para, primero, denominar las carpetas, donde resguardar esta información. Por ejemplo, acá, ¿no?, se ha hecho un modelo, Fondo Documental, la Municipalidad Distrital de Ate, la abreviatura de la sección, GB, Gerencia Municipal, para los tipos documentales, informes, ¿no?, creamos su propia carpeta, informes y el año, 2023. Y así iríamos creando una carpeta por cada sección y cada tipo documental. Siguiente. Igualmente, para consignar el nombre de los archivos, podríamos idear, esto previo estudio, previa coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información, una forma de cómo denominar a nuestros archivos. Estos son ejemplos sugeridos, ¿ya? Por ejemplo, en este ejemplo podríamos poner primero el fondo, Municipalidad Distrital de Ate abreviado, Gerencia Municipal, oficios, el número y la fecha del documento. Pero ¿por qué el fondo? Si ya sabemos de que esto es de la Municipalidad Distrital de Ate. Porque la idea del tema digital es que a futuro se va a tener un solo repositorio digital, donde todas las instituciones vamos a poder guardar nuestra información, ¿no? Bueno, eso es una idea futuro, las normas creo que se están trabajando para ello. Entonces, desde ya puedes tú estar identificando tus documentos. ¿Por qué consignarle la fecha? Para hacer búsquedas. Muchas veces decimos, quiero un documento que salió en el mes de junio del año pasado, ¿no? Ya no vamos a tener los documentos físicos, se supone que estamos migrando a la era digital, vamos a tener que buscar en nuestras carpetas ese documento. Y es mucho más fácil buscarlo si tenemos en el nombre la fecha, ¿verdad? Siguiente. Lo que decíamos, ¿no? Podemos estandarizar, por ejemplo, acá hay una forma de estandarizar también la utilización de la identidad gráfica, dice, de los documentos. Cómo debe ser tu logo, qué tipo de letra, qué color debe ser, ¿no?
podemos hacer una estandarización, ya que estamos migrando a la era digital, todos los documentos que emitimos pueden tener una directiva que establezca un formato único. Siguiente. También podemos, no sé si usan acá el FUT, ¿sí? Su formulario único de trámite, o trae solicitud. También podemos establecer un FUT para una mejor comprensión de lo que solicitan, ¿no? Más breve, más conciso, más directo. También, siguiente, todos nuestros formatos de informes, memos pueden estar estandarizados, al menos el formato. Siguiente. Entonces, todo ello es importante porque necesitamos que nuestros documentos estén bien elaborados, estén bien emitidos, que sean los documentos que correspondan para cada situación, ¿no? Dependiendo del asunto que debemos comunicar, debemos escoger el documento idóneo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora también como segundo tema la transferencia de documentos del Archivo Central a la Municipalidad Distrital de Comas, ¿no? Perdón, a la Municipalidad Distrital de Ate, disculpen. Ya, sigamos. La normativa que ustedes ya tienen aprobada es la 08, se aprobó en el 2021, el 30 de diciembre, denominada Lineamientos que regulan el sistema de archivo documentario de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal 65 del 2021. Siguiente. En esta directiva, ¿no? Ya habíamos señalado, aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal en el 2021. Siguiente. Esta es la resolución que lo aprueba. Siguiente. En esta resolución vemos todos los procesos archivísticos que se puedan considerar, ¿no?, en una entidad. Nosotros cuando ya hablamos de archivo central, ya hablamos de documentos que pasan a una segunda fase. Y nuestros archivos de gestión están en una fase activa, en movimiento, ¿no? Están circulando, atendiendo procedimientos administrativos. Luego pasa al archivo central en una fase semiactiva. ¿Por qué semiactiva? Porque todavía tú puedes hacer uso de esos documentos, puedes pedirlo en calidad de préstamos, puedes sacar información de ahí. Luego pasa al archivo histórico, ¿no?, que ya es un archivo que pasado los 30 años va al Archivo General de la Nación justamente para custodiar esa documentación. Puede ser un documento, digamos, de la Fundación de la Municipalidad Distrital de Ate, de la Fundación del Distrito, ¿no?, de la creación de algún hospital. Entonces, toda esa documentación de carácter histórico pasa, ya tiene un valor secundario, pero pasa a una fase inactiva. Ya es muy difícil poder sustraer de donde está resguardado, ¿no?, para prever su conservación. Siguiente. El alcance de la directiva que tienen, dice, las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio cumplimiento para los órganos y unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ate, como para todo trabajador municipal, independientemente del régimen laboral al que pertenecen y demás personas o colaboradores que apliquen los procesos y procedimientos archivísticos. O sea, para todos los que laboran en la municipalidad. Siguiente. Cuando hablamos de transferencia, hay dos tipos de transferencia, ¿no? La transferencia ordinaria y la transferencia extraordinaria. ¿Qué nos dice la normativa del Archivo General de la Nación? Que nosotros debemos programar las transferencias de cada órgano y unidad orgánica a través de un cronograma anual de transferencia. Debemos establecer un mes específico para cada órgano o unidad orgánica. En un mes pueden haber varias también, ¿no?, dependiendo de la cantidad de órganos que tenemos, unidades orgánicas, podemos distribuir a lo largo del año. Se sugiere que sea de enero a septiembre esa programación, para tener los últimos meses para revisar las actividades que tenemos pendientes en nuestro plan anual de trabajo archivístico y completarlas. Porque este proceso de transferencia conlleva la atención casi del 50% de todo archivo central, porque está supeditado a la supervisión, a la revisión de lo que nos transfieren, ¿verdad? Entonces, puede haber una transferencia ordinaria, la que yo aprobé en mi cronograma de transferencias, la que yo ya programé de un año para otro y señalé en qué mes debe transferir cierta unidad u órgano, y las transferencias extraordinarias que se pueden dar por un proceso de liquidación, desactivación, fusión, privatización. Muchas veces, al cambiar de gestión, muchas autoridades ven por conveniente cambiar la denominación de las unidades orgánicas, o fusionar algunas unidades orgánicas, o crear unas nuevas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la documentación de esa oficina que ya no existe? Entonces,
esta oficina, si ya cumplió sus 2 años en los archivos de gestión, puede ser transferida y en cualquier mes. ¿Por qué? Porque va a constituir una transferencia extraordinaria, no prevista, ¿ya? No tenemos que esperar un determinado mes porque esa oficina ya no va incluso ni figurar en nuestro cronograma de transferencia porque ya no existe. Entonces podemos derivarlo al archivo en un proceso de transferencia en cualquier momento del año. Siguiente. Esto es un modelo de un cronograma de transferencia. Por ejemplo, dice gerencia general le toca en mayo, gerencia de presupuesto le toca en junio y así. Por ejemplo, esta gerencia de administración tiene todo junio, julio y hasta agosto para hacer su transferencia. El cronograma que ustedes establezcan se va a respetar dependiendo, ¿no? Y para ustedes, para crear este cronograma, tienen que tener el criterio del volumen documental que maneja cada oficina. Siguiente, por favor. ¿Cómo transferimos los documentos? Esos documentos que ya nos tienen saturando el archivo de gestión, ya no hay espacio para colocar el 2023, deben ser transferidos al archivo central de la institución, formando unidades de conservación. Podemos transferirlo en archivadores de palanca, en paquetes, en folders, en empastados, en el caso de los libros contables, en cajas archiveras, ¿ya? Y bueno, los anaqueles son una unidad de conservación que ya se encuentra en los archivos centrales esperando la transferencia de esta documentación, ¿verdad? Siguiente. También, ya no estamos ya en la era digital, también podemos enviar nuestra información en CDs, en USBs, ahora en los storage, ¿no? Que es un dispositivo de almacenamiento más grande, en discos duros. Siguiente. Luego, para poder transferirlo tenemos que hacerlo clasificándolo por series documentales. ¿Qué son series documentales? Habíamos dicho, es el conjunto de documentos que poseen características comunes, producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una norma jurídica. Aquellos documentos similares en su estructura, por ejemplo, resoluciones, ¿no? Todas mis resoluciones las ordeno ¿no? Por número, tiene un orden numérico, las coloco en archivadores, en paquetes, en cajas archiveras y las puedo transferir al archivo central. Tenemos ejemplos de series como comprobantes de pago, informes legales, legajos de personal, licitaciones, correspondencia, etc. Siguiente. Luego, ¿qué nos piden al momento de transferir? Una información importante, ¿no? Dice el número de documento inicial y el número de documento final. ¿Qué quiere decir? Que yo mis paquetes debo agruparlos en forma correlativa o por orden cronológico, pero tengo que tener siempre una identidad del primer documento y el último. Siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la transferencia, tenemos planos que, por ejemplo, han ido a la oficina de obras, a la sugerencia, ¿no?, de catastro. Estos planos tienen que ser adheridos a una hoja. Esta hoja se va a llamar hoja de testigo o referencia cruzada. Tienen que estar o adheridos o señalados en una hoja que también tiene que ser foliada. En esa hoja tenemos que registrar información de ese plano. Por ejemplo, arriba dice, ¿qué datos debemos consignar en la hoja? El fondo sección, ¿a dónde pertenece este plano? A la gerencia de gestión de inversiones, dice. La subsección, a la subgerencia de obras públicas. La serie, planos de construcción. La subserie es un plano de ubicación. Luego dice, en el folio 45 hay un plano de ubicación del predio ubicado en el Gibón Preciado, de propiedad de la señora Elvira de Concha Rodríguez, diseñado por la arquitecta Rosalía Matos. En esta hoja de testigo tenemos que poner todos los datos de ese plano, dejando, como dice el formato testigo, dando fe de qué cosa estaba en este documento, en este expediente, qué plano era el que estaba debido, ¿no? El plano puede ser luego reubicado, puesto en una planoteca o almacenado en otra unidad por separado para su mejor conservación, pero ya en el expediente queda esta hoja de testigo señalando que sí existía ese plano, que sí se había enviado al archivo central ese plano. Siguiente. También nos mandan los CDs. Estos CDs vienen en su sobre, ¿no? en el que lo adquirimos, no sé, en las tiendas, pero este sobre debe colocarse en un pequeño sobre manila y también foliarse. De acuerdo a su directiva lo señala así, colocar en un folder manila de menor tamaño, en un sobre manila, perdón, y foliarlo. En otras instituciones lo adherimos el sobre a una hoja,
BON y también lo foliamos. Y tenemos que hacer igualito la nomenclatura, a qué oficina pertenece, qué contiene el CD, ¿no? Todos los datos posibles sobre este documento digital, porque también puede ser llevado a otra unidad de conservación, ¿no? No sé, un dispositivo, o sea, un lugar donde se conserve mejor solo el CD, pero ya queda la hoja de testigo con los datos que dan fe de su existencia en ese expediente. Siguiente. Se folean. ¿Qué cosa debemos folear antes de enviar al archivo central? Se folean todos los escritos, las representaciones gráficas, planos, mapas, las proyecciones cartográficas, los formatos de incorporación o rectificación, ¿ya? Y vetivo, los formatos menores en A4, facturas, vouchers. No sé si acá lo practican, pero esos vouchers, por ser pequeños, se adhieren a una hoja, se pegan, ¿verdad? Y se folea la hoja. Puede tener 2, 3, 4 vouchers, pero el folio solo va a ser considerado como uno. Todos los que van adheridos a esa hoja. Siguiente. ¿Qué es lo que no se folean? Las carátulas irrelevantes, las hojas en blanco, las unidades documentadas con paginado de fábrica, los anillados, esos ya no se vuelven a foliar. El reverso cada vuelta de las hojas ya foliadas, muchas veces ya vienen de otras instituciones, documentos impresos en ambas caras, ¿no? Y también foliados por cada página. Pero esos documentos, por si acaso esos documentos se consideran, puede estar escrito en ambos lados, pero a cada lado se le denomina página. Y el foliar es una acción que consiste en enumerar las hojas. Folio viene de fojas, fojas, hojas. Lo que vas a foliar son las hojas, no las páginas, no las caras, las hojas. Entonces, si ese documento ha venido foliado en ambas caras, vas a tener que rectificar considerando ambas caras como un solo folio, ¿ya? Luego dice, las tapas y contratapas tampoco se folean. Siguiente. ¿Cómo debemos foliar? ¿No? Aquí hay una interrogante, siempre consultan. Dice la Directiva 06-2019 del Archivo General de la Nación, dice, se registra en la parte superior derecha. El folio no es abajo, no es al costado, es en la parte superior derecha con lapicero de color azul con números, compaginados en orden regular que no excedan los 200 folios en una misma unidad documental. En caso supere los 200 folios, mantiene su integridad formando tomos o continuando la foliación. Si tenemos un documento de 400 páginas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en 2 tomos, ¿verdad? Terminando de foliar en 200, podemos continuar con el 201 al 400 y identificar cada tomo, tomo 1 y tomo 2. Siguiente. Luego, dice cómo debemos foliar. Hay instituciones, aquí por ejemplo está aprobado la foliación, el primer ejemplo de foliación en orden correlativo, el primer número va adelante, ¿no? Y el último atrás. En otras instituciones es al revés, ¿no? Avanzan de atrás hacia adelante. Dice, el registro del folio se realizará en el mismo sentido en que han sido acumulados los documentos, respetando el orden establecido por la entidad pública de origen en forma cronológica. ¿Qué pasa si nos llega un documento foliado al revés? ¿No? El 1 está en la parte final y el último folio está adelante. ¿Qué dice la norma? Debemos continuar con ese mismo orden de foliación. Debemos seguir acumulando encima el documento que vamos generando, ¿ya? Se respeta la forma de foliación de otras instituciones. Siguiente. Identificaba el documento digital mediante metadatos que ofrezcan información sobre el contenido y su producción. Si nosotros establecemos la forma de crear nuestras carpetas, de grabar nuestros archivos, estamos creando metadatos visibles, ¿no? Porque ahí vamos a saber la fecha, el nombre, el número del documento, pero también al momento de grabarse ese documento ya está grabándose internamente la fecha que fue producida, el autor, el que elaboró ese documento, el peso del documento, ¿no? Y si es firmado digitalmente también ya tiene un nuevo resguardo, ¿no? Que no pueda ser alterado. Organizar, dice, los documentos digitales de manera lógica y coherente. Tenemos que designar, establecer una misma forma de grabar nuestros documentos, de forma estandarizada en todos los órganos y unidades orgánicas.
¿Por qué? Porque si uno le pone al informe INF, el otro le pone informe, ¿no? O informe, no sé, le agrega una palabra más. Entonces ya no estamos teniendo una forma estandarizada de grabar la información. ¿Qué nos dice la norma? Tienes que organizar de forma lógica y coherente. A tu informe no le puedes llamar por el nombre, ¿no? Tiene que ser reconocido por el tipo documental mínimamente y quizá alguna descripción después que te pueda permitir identificarlo fácilmente. Siguiente. Para hacer la transferencia de los archivos físicos, ¿no? Y los digitales también podemos utilizar este formato de transferencia, donde nos piden datos como el número de orden. Bueno, este es un correlativo de todo lo que nosotros enviamos al archivo, el número de caja, número de carpetas que van dentro de la caja, la serie documental, luego viene la descripción de esa serie, los correlativos del AL, la cantidad de folios, ¿no? Las fechas extremas y la ubicación que tú le vas a asignar en el archivo central. En qué número de estante, en qué número de cuerpo y número de balda va a estar resguardado esa información que transferiste y alguna observación que consideres pertinente. Siguiente. Esto es un formato con ejemplos. Por ejemplo, dice, en la caja 1 estoy enviando la serie correspondencia, que contiene informes emitidos del 1 al 220. Total, en esa caja hay 873 folios. Las fechas de esos documentos son del 15 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, ¿no? Esa documentación va a estar resguardada en el estante 1, cuerpo 1, en la balda A. Y así vas describiendo todas las documentaciones que previamente has clasificado, ordenado y asignado. Vas colocando en tu formato de transferencias, pero van a haber algunas series que están incompletas. Por ejemplo, en la caja 2 dice que los informes en copia fotostática son el 234 y el 322. En la otra caja hay una observación que dice memorandos anulados, el 85 y el 120. En la otra dice memorandos con numeración repetida, el 335 y 335A. Y así tú vas poniendo las observaciones que consideres pertinentes. ¿Qué pasa si yo no pongo esas observaciones? ¿Qué pasaría, Ruth, si no consideramos esas observaciones? Si me transfirieran a mí la caja 3 y yo no le pongo, perdón, si me transfirieran por decir la caja 5, donde me señala que el oficio 25 y 45 no están, si yo como archivero no verifico que realmente están faltantes, lo recibo, lo recepciono. Cuando la Contraloría me pida, ¿sabe qué, señora? Ha sido transferida en el 2022 los oficios de tal número a tal número. Quiero el 25 y el 45. ¿Dónde está? ¿Cómo entregaría el archivero si nunca se preocupó en revisar bien esta transferencia de documentos? ¿Cómo se haría responsable si el mismo trabajador del archivo de gestión no lo consignó? Es importante hacer una transferencia detallada, una transferencia minuciosa, para que nadie se vea perjudicado, ¿ya? Por eso digo que las transferencias deben programarse de enero a septiembre, porque es una labor que ocupa casi el 50% tanto del personal como del tiempo de archivo central, porque tiene que ser una recepción minuciosa de lo que llega al archivo. Siguiente. Esto es otro modelo, ¿no?, del formato de transferencia. Vemos que ahí se emite correspondencia, cartas emitidas, oficios, de qué número a qué número, total de folios, de qué año, consignamos sus faltantes, lo que está en copia fotostática. Pero ¿qué pasa cuando un archivador contiene un proyecto? También lo detallamos. El archivador 7 dice tiene contrato de adjudicación del proyecto de mejoramiento de infraestructura deportiva. Cuando más datos consignemos en este formato de transferencia, va a ser mucho más fácil poder ir a buscarlos. Si la oficina hace un detalle, hace un formato de transferencia detallado, cuando quiera solicitarte te va a decir, ¿sabes qué? En tal fecha te mandé en el archivador 7 este proyecto, lo necesito. ¿Ve? Pero si lo mando a ciegas, si no señalo el proyecto, ¿qué voy a hacer? Buscar entre 200, 300 archivadores, ¿verdad? Es mucho más conveniente que pongan el mayor detalle posible. Esto les conviene más a las oficinas de gestión para poder requerir sus documentos. Siguiente. Luego, he visto que ustedes en su directiva tienen aprobado este correo, serviciosarchivísticos@muniate.gov.pe, que acerca al trabajador a la oficina, a la sugerencia de gestión documental y también al archivo central, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier envío de formatos, incluso sus mismas transferencias,
deberían ir a un correo, quizá podrían pedir que se les aperture un correo archivo central muniate, ¿no? Sería archivocentral@muniate.gov.pe, donde solamente y exclusivamente se manden las transferencias, los archivos digitales de las transferencias. Una vez que uno hace la transferencia, ¿qué pasa? Lo envía con un memorándum a la oficina de gestión documental, se visa, ahí en el formato pide el visto bueno de la persona que elabora el inventario, del jefe a cargo de ese inventario, de los documentos de ese inventario, del archivero que recibe esa información, se firma, luego ese documento debidamente recibido por la oficina de gestión documental se escanea y se envía a un correo que puede ser archivocentral@muniate. ¿Para qué? Para que de acá a 10 años, cuando alguien diga, miren, necesito mi información del 2015, no lo tengo, revisa el correo institucional, ahí debe estar tu transferencia. Los archiveros a veces somos, ya cesamos, nos transfieren a otras oficinas, somos contratados, se termina nuestro contrato, entonces, ¿cómo queda esa información? ¿Dónde están las transferencias, no? Es mejor tenerlos en la nube, donde podamos accesar a ellos en cualquier momento y saber, uno, estadísticamente cuánto se transfirió, cómo va nuestro archivo central. Dos, esa información nunca se pierde, deslinda responsabilidades ante un pedido de la Contraloría, de la Fiscalía. Señor, yo remití, transferí mi documentación, está ahí en ese correo, en ese archivo, ¿verdad? Entonces es muy fácil, es más, digamos, es mucho más conveniente mandarlo, ahora que estamos en la digital, a la nube, para que siempre estén esas transferencias almacenadas y podamos revisarlas en cualquier momento. Siguiente. Bueno, les presento a mi equipo de café, son mis chicos de Archivo Central. Siguiente. Y bueno, decirles muchas gracias.